Mi tema el día de hoy es precisamente sobre las obligaciones fiscales que puede tener una pequeña empresa. Y pues vamos a iniciar con el primer punto que me gustaría abarcar. Tú vas a iniciar un negocio que precisamente te va a generar ingresos. Yo sé que este paso es definitivamente muy importante porque pues al final es nuestro interés día a día, ¿no? De qué manera yo voy a vivir. Pero es importante conocer todas esas obligaciones fiscales que tú tienes que cumplir al momento de abrir tu negocio, ¿sí? El planear un negocio es pensando que me va a generar utilidades, que voy a generar empleos y también, ¿por qué no?, que voy a crecer. Quiero tener un emporio dentro de lo que es mi proyecto. Entonces, todo esto pues debe de ir muy de la mano con las obligaciones fiscales. Adelante. Cuando tú inicias un negocio, la recomendación es que hagamos un plan de negocios. ¿Esto qué significa? Es decir, yo traigo ya una idea de lo que quiero yo iniciar, pero esto definitivamente lo tengo que llevar a futuro. ¿Cuántos ingresos me va a generar en el mes? ¿Cuántos ingresos pudiera tener yo dentro de un año, 2 años, 3 años? A eso se le llama precisamente plan de negocios. ¿Por qué? Porque es importante conocer que la inversión que yo le voy a hacer a ese negocio, pues la pueda recuperar dentro de poco. El que tú tengas este documento nos va a servir de gran ayuda precisamente para saber cómo te vas a registrar en la cuestión fiscal, porque depende mucho de tu actividad y también va a depender de los ingresos que puedas llegar a tener. Eso más adelante se los voy a comentar. Primeramente, al generar un negocio, tiene que ir muy de la mano el que tú te inscribas precisamente en el SAT. A esto se le conoce inscribirte en el Registro Federal de Contribuyentes. La gran mayoría de los mexicanos ya tenemos una inscripción, probablemente porque cuando estuviste estudiando te habías inscrito para las prácticas, o porque a lo mejor abriste una cuenta bancaria, o porque decidiste salir al extranjero y solicitaste lo que fue ay, se me fue, bueno, cuando sales al extranjero que pides tu pasaporte, ¿estamos de acuerdo? Y ahí te piden el dato de tu Registro Federal de Contribuyentes. Y muchas personas dicen, bueno, ¿y eso? Tiene un parecido bastante a lo que es el CUR, pero sí tiene una finalidad totalmente diferente. Entonces, cuando tú vas a iniciar el negocio, hay que ver si tú ya tenías un Registro Federal de Contribuyentes o si apenas lo vas a iniciar. Y para esto es muy importante definir cómo te vas a inscribir, como una persona física o como una persona moral. Y entonces te hacen la siguiente pregunta: ¿persona física o persona moral? ¿Cuál sería precisamente esa decisión que tú tendrías que tomar? Adelante, Jorge. ¿Por qué la diferencia entre una y otra? Al final, todas nos generan obligaciones, pero los requisitos y las obligaciones son diferentes porque van a tener un tratamiento fiscal distinto. Vamos a enfatizar que es una persona física. Una persona física es un ente, un individuo como tú, como yo, que queremos generar una actividad que me permita generar ingresos, que me dé una utilidad para vivir. Puedo ser un vendedor, un comerciante, un abogado, puedo ser hasta un asalariado, un empleado, pero esto me va a generar obligaciones que cumplir y también derechos. Entonces, si yo estoy en estos casos o mi proyecto
de la empresa que yo quiero abrir o la empresa que ya tengo está en esta situación, yo soy el único dueño, entonces me tendría que dar de alta como una persona física. ¿Cuál sería el caso de una persona moral? Por favor, Jorge. Una persona moral es cuando varias personas se juntan y aportan capital para generar un negocio. Cabe hacer la aclaración que ya desde hace 3 o 4 años, aquí en México, se permite que haya una sociedad o una persona moral con un solo socio, con un solo dueño. A esto se le conoce como la Sociedad de Acciones Simplificadas o las muy nombradas SAS. Pero desde hace muchísimo tiempo una persona moral se distinguía de que tenía que ser formada por 2 o más personas. ¿Y por qué persona moral? Porque al final quien genera las obligaciones es precisamente la sociedad. Para que se pueda crear esa personalidad es necesario que haya un acta donde se estipulen todas las reglas y todas las condiciones que como sociedad vamos a tener. El día de hoy no vamos a ahondar en este tema. Eso es un tema muy aparte, como les dije al principio. Cada una de las personalidades pues tienen obligaciones o tratamientos más bien fiscales diferentes. Entonces ahorita nos vamos a meter de lleno en lo que es una persona física. Continuamos. ¿Qué es un registro federal de contribuyentes? Bueno, o mejor conocido como el famoso RFC. Esa es una clave que en nuestro país. Y se identifica como RFC porque precisamente ahí es donde registramos a qué me dedico, cuál es mi actividad económica que yo tengo en mi país y en base a la actividad que tengo, entonces, ¿qué impuestos son los que voy a pagar? Por ejemplo, aquí les puse yo estos ejemplos de los RFC. Si se fijan, al principio estamos hablando de 4 letras, XA, XX, y todo lo demás son números. ¿Qué significa? Que un RFC normalmente empieza con 4 letras. Pueden ser o consonantes o o letras. ¿Estamos? De tal forma que esto me va a permitir identificar de quién pertenece el RFC. ¿Cómo lo identifico entre una persona física y una persona moral? La cantidad de letras que aparecen en el Registro Federal de Contribuyentes. Si es una persona física, siempre me van a aparecer 4 letras. Pero si es una persona moral, me van a aparecer solamente 3. Esto me va a permitir precisamente identificar si el registro federal es de una persona moral o una persona física. ¿Y para qué la identificación de este RFC? Hay que recordar, los tratamientos fiscales pueden ser diferentes. El ejemplo de estos RFC que le estoy poniendo yo aquí son precisamente para cuando yo tenga que facturar a público en general. ¿Y qué significa facturar a público en general? Es decir, yo puedo tener ventas durante todo el día, pero nadie me pide facturas. Yo tengo la obligación de generar una factura, aunque sea público en general, para informar a la autoridad de los ingresos que tuve. Y también se me puede presentar el caso que llegó un extranjero y me pide una factura. Pues también tengo un RFC para facturar para un extranjero, que en este caso es donde aparece XX. Entonces, si se fijan, realmente toda la información que nosotros generamos la tiene como tal la autoridad. Vamos a continuar, por favor, Jorge. ¿Qué es un régimen fiscal? En las personas físicas, los regímenes fiscales tienen una diversidad en base a las actividades que nos desarrollamos dentro de nuestro día a día. El más conocido precisamente es el de salarios. Este es cuando yo presto un servicio a un patrón. ¿Qué ocupo para yo darme de alta como asalariado?
Simple y sencillamente tener dentro de la base de datos que tiene el SAT, darme de alta como asalariado. Curiosamente, este régimen, las obligaciones normalmente caen en el patrón. ¿Por qué? Porque él es el que se encarga de retenerme el impuesto y pagárselo al SAT por mí. Si ustedes se fijan, cuando nosotros somos asalariados, si alguno de ustedes ha estado en alguna ocasión, te mencionan, te voy a pagar 5,000 pesos de nómina y al final estamos recibiendo 4,500. Y te preguntas, bueno, ¿y esos 500 dónde está? Ah, es el impuesto que tuviste que pagar, que te quitó el patrón. Entonces, quiere decir que este régimen es el primero y el sujeto del impuesto donde lo paga primeramente antes de recibir el salario. Continuamos con las siguientes divisiones. Las más relevantes que podemos tener como régimen fiscal en una persona física tenemos dos. Primeramente tenemos lo que conocemos como la actividad empresarial y profesional. Aquí es cuando tú realizas una actividad comercial, es decir, produces productos, elaboras productos y los vendes, o cuando realizas un servicio y tienes un título profesional. Por poner ejemplo, podemos hablar que una actividad empresarial es, por ejemplo, cuando yo vendo ropa, ¿sí? Tengo mi local y vendo la ropa, esa sería una actividad comercial. Una actividad de producción, cuando yo fabrico zapatos y aún así los vendo, a eso le llamaríamos como una actividad de producción. Y cuando realizamos un servicio, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo mi despacho, soy contador, estoy realizando un servicio. Y por lo tanto, pues podemos estar en el régimen de actividad empresarial y profesional. Por otro lado, tenemos el régimen de incorporación fiscal. Si se fijan, el concepto pareciera que estamos hablando de lo mismo, porque me dice, cuando realizas una actividad comercial o de servicio, y vuelvo. Entonces, si yo tengo un negocio y vendo ropa, pues estoy haciendo una actividad comercial. Si yo fabrico zapatos, también es una actividad. Y un servicio, probablemente un taller eléctrico, donde me le dan servicio a mi automóvil. Y diríamos, bueno, pues ¿que no estamos hablando de lo mismo? No. ¿Por qué? Porque para que ustedes estén dentro del régimen de incorporación fiscal hay condiciones. La primera y la principal es que tus ingresos al año no rebasen los 2 millones de pesos. Si es así, tú podrías estar en el régimen de incorporación fiscal. Si tus ventas rebasaran esa cantidad, entonces tu obligación es que tendrías que estar en la actividad empresarial. Y eso es precisamente lo que hace diferente una cosa con la otra. Más adelante voy a explicar un poquito más abiertamente cada una de estas. Otro régimen fiscal que tenemos por ahí es el arrendamiento. Es decir, cuando yo tengo una propiedad, un local comercial, una casa habitación, una bodega, y la quiero rentar, tengo que darme de alta como arrendador. Y esto es muy importante. Hace poco, hace como 2 años, hubo un cambio precisamente en este régimen, donde de manera legal, vamos a suponer que yo estoy rentando un local y resulta que mi inquilino no me ha pagado rentas y quiero yo meter un juicio para cobrarle esas rentas que no me pagó, pues un requisito que me está pidiendo ya la autoridad es que yo le haya facturado las rentas a esa persona. Porque si no, entonces no me va a ser válido el juicio. Fíjense los cambios tan drásticos que se han hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy rentando, independientemente que sea una casa habitación, para poderme respaldar y que después un juicio pueda tener esa validez, hay que darnos de alta dentro de la actividad que estoy realizando. ¿Ok? Siguiente actividad es la enajenación de bienes. Cuando tú tienes una casa
y la vendes porque necesitas capitalizarte, porque te vas a comprar otra casa, tenemos la obligación de declarar que vendimos esa casa. Mucha gente a veces no lo sabe y se entera que tenía la obligación cuando de repente le llegó un correo y le dice el SAT, oye, no me declaraste la venta de tu casa, realízame la declaración. ¿Por qué? Porque a veces no conocemos precisamente todas las obligaciones que generamos cuando tenemos una actividad comercial. Enseguida, por favor, Jorge. Tenemos también adquisición de bienes. Cuando yo recibo una herencia, cuando yo recibo algún bien porque me la donaron o lo recibí por herencia, también es importante declarar. También es un régimen que de momento pudiéramos caer, probablemente este año se muere mi abuelita, me donó la casa, tengo que declarar que recibí esa herencia, tengo que informarlo. Todos estos regímenes se abrieron con lo que se le conoce como la famosa ley de lavado de dinero. Realmente lo que quiere la autoridad es nada más saber de dónde estás recibiendo esos ingresos que tú no le estás declarando. Y entonces, estos regímenes de repente se vuelven informativos, más que por pagar impuestos. Pero hay que estar enterados en qué momento yo recibo como tal esa obligación. También existe el régimen de intereses. Vamos a suponer que, bueno, gano muy buen salario y me sobra dinerito y meto ese dinero a inversión. Hablo de una inversión en el banco, puedo hablar de una inversión en la bolsa de valores, que me va a generar al final un interés, un rendimiento, un dinero adicional. Cuando yo estoy haciendo este tipo de inversiones, también caigo en el régimen fiscal de inversiones, de intereses. Fíjense, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando estamos como asalariados y hacemos de repente la declaración, ¿no? Este rubro de repente se nos aparece activo. Dices tú, bueno, ¿por qué me aparece esto? Simple y sencillamente porque tenía un dinero ahorrado en el banco y me generó un interés, un rendimiento. Y entonces tengo la obligación de declararlo. ¿Continuamos? Obtención de premios. Si alguno de ustedes le ha participado o ha tenido la fortuna de ganarse la lotería o una rifa que esté autorizada por el gobierno, quiero decirles que también tenemos la obligación de declarar esos ingresos que nos llegaron. Y digo declarar, porque si alguno de ustedes ya se ganó la lotería, se van a dar cuenta que no reciben el premio íntegro, sino que ya les quitaron impuestos. Entonces, hay que declararlo para informar que efectivamente ese dinero que recibimos fue por esta situación. Tenemos también otro régimen que se conoce como dividendos y ganancias distribuidas por personas morales. ¿Se acuerdan que al inicio hablábamos de lo que son las personas morales? Que es un grupo de personas físicas que unen sus capitales para recibir precisamente una utilidad. Pues ellos como socios también tienen ese régimen muy especial que se le llama precisamente dividendos o accionistas. ¿Por qué? Porque sabemos que por esa actividad, por el hecho de haber invertido en esa persona moral, voy a recibir una utilidad que para mí es un ingreso que también tendría que declarar. Continuamos, por favor. ¿Qué obligaciones fiscales cuando yo voy a emprender necesito conocer? Y fíjense, la primera obligación o lo primero que tendríamos que tener nosotros en nuestra cabecita es, cuando yo voy a generar ingresos, ¿qué va a pasar? Pues debo de saber que tengo que pagar impuestos. Es una obligación que no me voy a escapar. Como les mencionaba, si uno de los regímenes que es salarios y antes de recibir el dinero paga impuestos, ¿ustedes creen que un negocio no deba de pagar impuestos? Claro que lo vamos a pagar. Al final,
Esta obligación pues está desde nuestra ley, la Constitución, donde se dice que tenemos que apoyar al gobierno precisamente para todos estos servicios. Estos impuestos pueden ser federales y estatales, es decir, que se paguen a la nación o que se paguen al Estado. Y ahorita más adelante les voy a hablar un poquito de esta diferencia. ¿Continuamos, por favor? Ok. ¿Por qué pagar impuestos? Bueno, es importante que el pagar impuestos es lo que nos va a permitir que tengamos los servicios dentro de nuestra ciudad, en nuestra colonia, en mi calle, en mi ciudad. Esto va a permitir que tengamos el servicio de agua alcantarillado, los hospitales ahorita que son tan necesarios, las escuelas públicas, etcétera. Todo lo que nosotros sabemos que son servicios que nos debe de proporcionar el gobierno, pues definitivamente para que nos los pueda generar el gobierno, pues necesita que nosotros apoyemos. ¿Y cómo vamos a apoyar? Pues pagando el impuesto que nos corresponde. Por eso es importante que tengamos este conocimiento para también conocer nuestras obligaciones, pero también conocer nuestros derechos. ¿Sí? Continuamos. Dentro de los impuestos, les voy a hablar de los 3 más importantes. El primero, no sé si ustedes ya lo habían escuchado, estas 3 letras, ISR. ¿Qué es el ISR? ¿Sí? El ISR precisamente se le conoce como el impuesto sobre la renta. Este impuesto se paga en base a la ganancia o a la utilidad que tú obteniste por tu actividad. No por las ventas, es por la utilidad que tú generaste. Y para esto, pues definitivamente tienes que llevar un control de tus ventas, menos los gastos, te va a dar una utilidad y esto va a generar el pago del primer impuesto, que como habíamos dicho es ISR. Siguiente impuesto y que también no debemos de olvidar, es el IEPS. Este es el impuesto especial sobre producción y servicios. Fíjense que este impuesto todos lo pagamos. Si alguien ha hecho uso de la gasolina al ponérsela al automóvil, estamos pagando este impuesto. Si compramos un refresco, estamos pagando este impuesto. Si compramos cigarros, cervezas, si se fijan al final, este impuesto se aplica a todos aquellos alimentos o productos que de cierta manera nos hacen daño como seres humanos o que pueden afectar al ambiente. Por eso se cobra impuesto por la gasolina, por el alcohol, ¿sí? Es increíble si se fijan, o sea, del tabaco se paga un impuesto altísimo, ¿sí? Estamos hablando de casi de un 160% de impuestos por el puro IEPS. Dicen ustedes, ¿cómo? ¿Sí? El costo del tabaco, probablemente si un cigarro te puede costar, no sé, 15 pesos, por poner un ejemplo, a lo mejor el costo de ese cigarro, pues probablemente solamente sean 4 pesos y todo lo demás que tú pagas es un impuesto, que sin querer no teníamos ese conocimiento, pero lo tenemos que pagar. Entonces, si tu actividad tiene que ver con la venta, producción o distribución de alguno de todos estos artículos, este es un impuesto que probablemente también tengas que controlar. Ya se verá si lo pagas o solamente lo declaras, ¿ok? Y continuamos. El otro impuesto que también es muy importante conocer es el IVA. Es el impuesto al valor agregado. También es un impuesto que simple y sencillamente se traslada. ¿Qué significa? Que lo va a estar pagando el consumidor. Y es importante saber que dentro del IVA, algunos bienes se tasan con el 16%, otros con el 0% y otros se les llaman exento. Es decir, no todos los productos que nosotros consumimos estamos pagando IVA. Hay que identificar cuáles son los que caen en cada uno de ellos. Y en la frontera tenemos un beneficio desde el año pasado que solamente se cobra el 8%. Continuamos, por favor. El régimen de incorporación fiscal, como les decía, este régimen es un régimen de mucho beneficio. Como dice su palabra, incorporación fiscal, es decir,
te permite a ti, pequeño contribuyente, a ti que estás iniciando, que tus ventas no van a ser más de 2 millones de pesos, es decir, a la mercería de la esquina, a la carnicería de la colonia, a la tiendita, al taller autoeléctrico de la colonia, o sea, a esos pequeños contribuyentes, ¿sí? Definitivamente les permite inscribirse en este régimen. Sería importantísimo que ustedes lo conocieran porque tiene muchos beneficios y te da la tranquilidad de que estás cumpliendo tus obligaciones y que a medida que vayas tú creciendo, vas a ir dándote cuenta de cuáles son los impuestos que tienes que pagar, cuánto es lo que... Y empiezas a administrar y a planear esa cuestión fiscal. Es el que yo recomendaría si fueras un pequeño contribuyente. ¿Continuamos? La actividad empresarial, pues ya hablamos cuando son empresas mucho más grandes, que aunque la actividad sea la misma, pero mis ingresos exceden esos 2 millones de pesos, ¿sí? O, como es el caso, doctores, abogados, contadores que tienen ya un título profesional para desarrollarse, pues caemos también en esta actividad empresarial. No importa que estemos empezando. Continuamos, por favor. Y también tenemos otro régimen que tiene sus beneficios, que son las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. ¿Qué significa? Todos aquellos que se dedican a precisamente plantar, ¿sí? A fabricar lo que es la tierra para que elaboremos alimentos en el primer rubro, es decir, sin que estén con un proceso de fabricación. Este sector también tiene muchos beneficios. Es importante que se acerquen, no al contrario. Esto les va a permitir a que tengan ustedes una tranquilidad de que están incorporados a las obligaciones que les corresponden. También tenemos, como decíamos, lo que mencionaba, si tú no facturas, pues definitivamente, cuando tengas algún problema, muy difícilmente lo vas a poder ganar. ¿Continuamos? Gracias. ¿Qué es el SAT? Y sí se los quiero mencionar porque muchas veces escuchamos esa palabra y toda la gente así como que dice, wow. O sea, anteriormente se conocía como Lolita, ¿no? Y todo el mundo le tenía miedo a Lolita. Bueno, el Servicio de Administración Tributaria forma parte del gobierno y es el que se encarga precisamente de cobrar los impuestos. El SAT actualmente es una de las organizaciones que gran parte de sus trámites se pueden hacer de manera digital. Tiene muchas facilidades para que podamos hacer el cumplimiento de dichas obligaciones de una manera mucho más sencilla. ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Qué necesito yo para registrarme e iniciar un negocio? Primeramente, ser mayor de edad, contar con tu CURP y identificar cuál es la actividad que vas a realizar. ¿Esto para qué? Para ver de todos los regímenes que te expliqué hace rato, en dónde es donde tú vas a integrar, ¿sí? Dependiendo de toda la información que tú tengas, el domicilio donde va a estar establecido tu negocio y un correo electrónico. Es importante que cuando hagas este cambio o este registro, guardes el documento que te va a generar. ¿Continuamos? Para que tú puedas realizar los trámites ante el SAT, debes de contar con 3 cuestiones. La primera es lo que se le llama como la e-firma. La e-firma es tu firma en digital. Son unos archivos que te genera el SAT para que tú puedas realizar los trámites más cómodamente, como les mencionaba, de manera electrónica. Otra manera de ingresar al portal del SAT es la contraseña. Esa es mucho más sencilla, pero está limitada a determinadas trámites. Y también que registres tu buzón tributario, es decir, que registres un correo donde tú puedas recibir información directamente de la autoridad. Esto te va a ahorrar infinidad de tiempo y va a permitir que tus trámites sean más ágiles. Continuemos, Jorge. Para que tú puedas abrir tu negocio, bueno, como les mencionaba, primeramente tienes que registrarte por medio de tu registro federal de contribuyentes. Debes de tener una licencia de funcionamiento, porque si no te van a cerrar tu negocio. Contar con tu apertura de cuenta bancaria, registro de marca y logotipo. Si vas a tener empleados, hay que obtener el registro patronal del IMSS. Y por último,
hay que hacer una inscripción en el sistema de información empresarial donde aparezcas tú ya como empresario. ¿Qué son los comprobantes? Bueno, los comprobantes son todas las facturas que tú tengas que expedir. Como les mencionaba, no importa que tus ventas sean a público en general, de todos modos tienes la obligación de expedir una factura. ¿Por qué? Porque así vas a comprobar tus ingresos. Pero también tienes que solicitar facturas de todos aquellos gastos que realices con tus proveedores para poder llevar precisamente el registro de tus ingresos con tus gastos. Y por último, si vas a tener empleados, tienes que timbrar también lo que conocemos como recibos de nómina. Y te va a permitir todo esto. Bueno, es tan importante los comprobantes que ya la autoridad te indica qué clave de artículo vas a utilizar. Esto debe de tener congruencia con la actividad que tú te registraste cuando te diste de alta, con los artículos que estás facturando, porque si no, entonces pudieras caer en una cuestión de incógnita, es decir, ¿cómo me dices que vendes zapatos cuando en tu clave de artículo me pones que fabricas ropa, por poner un ejemplo? O sea, hay que tener esa congruencia entre lo que yo facturo contra lo que yo me di de alta. Continuamos. Registra tus operaciones. Cuando tú tengas un negocio, es importante que tú lleves tu contabilidad. Y la contabilidad no es más que un registro de tus ingresos y gastos. Dependiendo del volumen de tus actividades, sería lo extenso, lo detallado que vas a llevar tú de este registro de ingresos y gastos. Por eso yo te recomendaría que te acercaras a un especialista que te pueda asesorar de qué forma tú puedes llevar esta contabilidad. Independientemente de tus obligaciones fiscales que te va a ayudar, también te va a ayudar para saber cómo va tu negocio, si está generándose o no. Este documento que yo te pongo aquí es una constancia de situación fiscal. Es un documento que normalmente te solicita cualquier persona que pudiera solicitar información fiscal de parte tuya. Aquí vienen tus obligaciones que tienes ante el SAT, es decir, tus declaraciones anuales, tus declaraciones mensuales o informativas. Gracias, Jorge. Continuamos. Y por último, yo te recomendaría, sí, que cuando tú estés ya inscrito, le des seguimiento de cómo te encuentras ante el SAT. Hay un documento que se llama Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. Siempre manténganlo en positivo. ¿Qué quiere decir? Que todas las obligaciones que tú generas por la actividad que tengas, siempre estés al corriente. Y de esa manera se van a inventar molestias, sanciones y multas innecesarias. Gracias. El que tú tengas actualizada tu información te va, es decir, si cambias de domicilio, si cambiases de giro o cualquier actividad, te va a evitar traer complicaciones, como multas ante las autoridades, que pudieran también congelar tus cuentas dentro del banco. ¿Continuamos? Gracias, Jorge. Al tener tus obligaciones fiscales al corriente, te va a permitir a tener muchos beneficios, como cuál, puedes obtener un financiamiento bancario o gubernamental. El que tú tengas tus obligaciones al día es un ejemplo para tus clientes y también para tus proveedores. Esto te va a permitir incrementar tus ventas. Puedes también tener alianzas comerciales con el nuevo gobierno o con otras empresas. Y por último, si algún momento tú sientes que tus derechos son amenazados, con toda la tranquilidad del mundo le podrás solicitar al gobierno que te ayude y que intervenga. Y con esto, pues tú tienes como tal tu libro en blanco. ¿Continuamos? Y por último, el error más común es que los impuestos los dejas hasta el final. ¿Qué significa? No declaras, se te olvidan las declaraciones informativas, no expides comprobantes, no llevas la contabilidad, pues esto te va a generar problemas, es decir, multas y sanciones. Gracias. Adelante, Jorge. Y por último, nada más recomendarles. Todos los negocios tienen obligaciones fiscales desde el primer día en que iniciaron su operación, sin importar el tamaño. Es la recomendación que les damos. Muchas gracias. Gracias, Jorge.
Gracias, Carmelita. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Sin duda alguna, hoy en especial hemos visto conceptos muy, muy básicos que tienen que ver con lo fiscal y resultaron algunas dudas a partir de tu ponencia. Dice su lema, si vendo ropa por hobby dentro de mi casa, ¿me tengo que dar de alta fiscalmente? Sí, sí tienes que darte de alta, aunque sea por línea, tus ventas. Hay que recordar que los ingresos a dónde caen, a una cuenta bancaria. Entonces, para la autoridad, tú tienes ingresos. Entonces, es importante que sí te des de alta y registres y declares esos ingresos y vas a estar más tranquila. De repente la autoridad hace ciertas, digamos, como revisiones y cuando encuentra cuentas con ingresos y no hay como tal una declaración, corres el riesgo de que te pueda bloquear tu cuenta. Carmelita, dice Francisco, vivo en Villa Corona y tengo la posibilidad de poner una granjita de diversos animales para comercializar, pero todavía no estoy seguro si tengo los suficientes clientes y el suficiente mercado para que me vaya bien. ¿Me tengo que dar de alta desde un inicio o qué me aconsejarías para poder hacer un proceso correcto de negocio? Mira, sí, como mencionaba, está el régimen de actividades agrícolas. Ese régimen es muy benévolo, es muy parecido al de régimen de incorporación fiscal. Tienes muchas deducciones donde al final la autoridad no quiere que le pagues impuestos, simple y sencillamente quiere que puedas crear y crecer con todas las cuestiones que tú requieres como agrícola. O sea, el hecho de que tú te des de alta no es para que le pagues como tal impuestos, porque como te menciono, esas deducciones especiales que tiene ese régimen te va a ayudar a que puedas deducir por lo menos los primeros ingresos que tú tengas en el primer o segundo año de tu crecimiento. Y aparte, te va a ayudar a solicitar esos apoyos que el gobierno te puede dar para poder crecer tu negocio. Entonces, yo la recomendación es que desde un principio te dieras de alta. No le tengan miedo, la verdad, a veces creemos que mientras me funcione el negocio, no me doy de alta, no pasa nada. O sea, tú te puedes dar de alta hoy y si el negocio, que esperemos que no sea así, en 2, 3 meses ya no me funcionó, pues nos damos de baja y punto. Pero ya informé de lo que estoy haciendo y me estoy evitando problemas y tengo una tranquilidad. Esa es la recomendación que yo te daría. Carmelita, retomando la misma pregunta de Francisco, ¿cuál sería la figura fiscal correcta para emprendimientos nuevos cuando las personas no están muy seguras de tener una cantidad suficiente de clientes para estabilizarse? Ok, en su caso le recomiendo el de régimen agrícola, pero en el caso de actividades comerciales o de producción que no tenga que ver con la agricultura ni la pesca, yo les recomendaría el régimen de incorporación fiscal. Como les mencionaba, es un régimen muy benévolo. No nos dio el tiempo, bueno, para platicar de él, pero, por ejemplo, si mis ventas fueran a puro público en general, pues realmente no estaría pagando ni ISR ni IVA durante el primer año. Y subsecuentemente voy a tener por ahí pequeños beneficios que este régimen me dura 10 años, en el cual me está permitiendo ir fortaleciendo mi negocio para hacerme mucho más robusto y que después el pago de los impuestos pues no me afecte. Ok, No sé si con eso quedó contestado. sí, creo que sí, Carmelita. En el caso de Virginia, dice que tiene una amiga con la que está haciendo muñecas, pero que no sabe si se debe de asociar fiscalmente hablando desde un inicio o ser persona física una de ellas en lo que crece el negocio. Ok, mira, muy buena pregunta. Ahí la recomendación que yo daría, si ustedes están iniciando y si las socias son de confianza, es decir, vamos a suponer que la socia soy yo y mi hermana, yo y mi prima, bueno, la recomendación es que se diera de alta una de inicio y si el negocio empezara a hacerse, bueno, entonces ya nos damos de alta como una sociedad. Pero si, por ejemplo, bueno, no tengo esa confianza como tal, yo les recomiendo que se den de alta en la sociedad que les mencioné, la famosa SAS, Sociedad de Acciones Simplificadas.
porque esa es, para mí, es como una persona moral con ciertas características como un régimen de incorporación fiscal. Digo ciertas características porque no tiene tantos beneficios como el régimen de incorporación fiscal, pero es una persona moral que no es tan agresivo, si ustedes quisieran hacer la sociedad. Pero eso ya pues sería decisión de las dos socias, ¿no? Porque hay que estar de acuerdo que quien se dé de alta es la que va a llevar todas las obligaciones. Entonces, por eso a veces es como la inquietud. Pero sí, ahí la recomendación que yo les daría es, desde el punto de vista de inicio, hay que recordar que hay negocios que están iniciando, pero a lo mejor ya traen ese plan o ese proyecto de ventas mucho más firme y que te puede dar la garantía de que, pues sí, sí me aviento y hago una sociedad, ¿no? O hay otras que de repente, pues nomás están así como empezando, ¿no? Entonces, pero ahí te recomendaría, pues ya un asesoramiento un poquito más especializado, pero pueden ser cualquiera de las dos opciones, es lo que yo recomiendo. Perfecto. Carmelita, algunas personas han tenido la inquietud en una pregunta en común, que es el tema de la facturación del arrendamiento. ¿Podríamos puntualizar dos o tres ideas al respecto? Ok, miren, la factura de arrendamiento, pues ya es, yo le puedo decir así como un candado que puso la autoridad de mencionar lo siguiente, o sea, si somos honestos, quien rentaba una casa, pues muchas veces no se daba de alta. ¿Por qué? Porque el inquilino no me pedía la factura, estamos de acuerdo. Un local, pues era más visto como para que se facturara. Entonces, el que ustedes ahorita facturen les garantiza una veracidad o un respaldo legal. ¿Por qué? Porque en caso de que ustedes por algún momento se tuvieran que ir a juicio, no solamente el contrato ya es válido, en automático te están pidiendo que tú te hayas dado de alta en el RFC como arrendador y aparte que hayas expedido facturas. Y eso te va a permitir que si tú tienes algún problema con el inquilino, llámese por pago de no rentas o llámese por daños a la propiedad, te garantiza que tu juicio pues, lo vas a poder ganar mucho más fácilmente. Entonces, mi recomendación es que pues, la verdad sí se den de alta. Que sí van a pagar impuestos, pues sí, sí van a pagar impuestos, van a pagar el IVA y el ISR, pero, por ejemplo, cuando estos cambios, hace como un año, un cliente mío me preguntaba, bueno, pero ¿cómo lo hago? Pues cóbraselo a la renta. O sea, ese cálculo de lo que vas a pagar, si tú crees que no, pues aumentaselo a la renta, pues. Porque a veces eso es lo que de repente nos pega, ¿no? El hecho de pagar impuestos creemos que es pagar de mi bolsa, pero si tú lo planeas y lo presupuestas, este pago del impuesto ya no te va a doler pagarlo, porque ya lo traías presupuestado o planeado, ¿sí? Es la recomendación que yo doy. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carmelita.